Vamos a darle, pues. Bueno, vamos a empezar a grabar esta vaina, pues. Arranca. A respirar profundo, a aclarar las voces. Déjame usar el inhalador ese que me hiciste comprar, marico. Tienes que reconocer que esa mierda es milagrosa. Vamos a darle, pues. Listo. Bueno, Dale. amigos, aquí les habla Shadowfax. Estoy acompañado de un amiguito que vive aquí en Inglaterra. Tenemos un fondo de jazz también. Si te quieres presentar, compañero, camarada. ¿Qué fue, mi gente? Es John. Viva. Bueno, y hoy, el día de hoy, les tenemos una charla un poquito diferente, tenemos un formato un poquito diferente y vamos a hacer un metadebate, vamos a hacer un debate de debates. El formato de hoy, yo no sabe exactamente qué es lo que lo va a preguntar, esa es la idea, reaccionar a medida que vamos hablando. Yo tengo una lista de puntos aquí que vamos a comentar, ¿ok? Y esta charla va a ser más que todo para gente que es aficionada a los debates. Vamos a tratar de hablar un poco de debates desde el punto de vista semi-técnico, ¿ok? Yo como una persona que se está iniciando en debates y Viva como una persona que es un poco más experta, un poquito más experta en debate. Entonces, Solo un poco. un poquito, nada más un poquito. Entonces, yo te voy a comenzar a nombrar puntos, ¿ok? Y tú me dices si tú estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, y tú vas a, como conocedor del tema, tú vas a ahondar un poco más, ¿ok? Dale, asómamelo, Entonces, pues. el primer punto que te voy a mencionar, creo que es el más elemental de todos ellos, es obviamente conocimiento profundo de lo que estás hablando. Obviamente, una de las principales cosas en debate es que tú no te deberías meter en un debate si tú no tienes absoluto conocimiento del tema que estás abordando. ¿Qué piensas tú de eso, Jacobi? Bueno, mira, obviamente eso es lo más importante desde el punto de vista de poder argumentar de una forma fácil. Porque obviamente si te conoces el tema de adelante para atrás, pues va a ser mucho más fácil que puedas crear puntos a favor de tu postura y obviamente contrarrestar puntos que vayan en contraste a tus ideas. Sin embargo, hay instancias en las que simplemente por la capacidad humana que tenemos no es posible que nosotros sepamos todo sobre un tema particular, especialmente si somos personas que entablamos debates sobre más que un solo tema. Hay ciertas personas que se mantienen únicamente dentro de su rango de experticia, entonces no se salen del tema con el que ellos se sientan cómodos de debatir, pero para otros que les entretiene el acto de debate casi tanto como tener la razón en un debate, les entretiene ver si pueden defender sus posturas en temas en los que no son expertos, pues efectivamente el saber técnicas de debate, el saber cómo poder, más que tú saber más que la otra persona, cómo poder hacer que los argumentos de la otra persona se caigan aparte, se caigan a pedazos, puede ser algo que puede resultar inclusive más beneficioso que saber el tema en una profundidad absoluta. Desde tu mismo conocimiento del tema, como a veces hace Jordan Peterson en vivo, conectar puntos a medida que vas, ¿no? Y crear nuevas líneas de argumento basado en el conocimiento previo que tienes de un tema, ¿no? Claro. Ahora, el segundo renglón que tengo, creo que como mínimo vas a estar parcialmente de acuerdo, tú me vas a decir si le falta algo, es estás atacando a una persona, sino también a quien lleva el mensaje, ¿ok? La doble moral, una que es muy...
muy importante, que de hecho tú me vas a decir si tú tienes alguna traducción para esto, porque yo no le encuentro una traducción fidedigna. Creo que la usó Atheism is Unstoppable en uno de sus videos. Se llama Godding the Gaps. No sé si has escuchado eso. Sí, pero a ver, ¿cómo se pudiera describir en español? Básicamente lo que significa es que tú obtienes información sobre dos hechos que ocurren y no tienes ningún vínculo para conectar esos hechos, así que el vínculo te lo creas tú debido a que no existe. Y debido a que no existe, se presta para que tú puedas crearlo y por medio de crearlo puedas justificar la finalidad. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver una historia en la que aparece que un policía mató a un hombre negro y tú no tienes la evidencia, digamos, la grabación de la cámara que portaba el policía para poder ver exactamente qué pasó. Así que tú vas a decir, ok, un policía mató a un hombre negro, racismo. Entonces estás efectivamente llenando ese espacio con lo que es favorecible favorable para tu agenda. No sé cómo se diría de un punto de vista de una frase en español, pero básicamente eso es lo que significa. Creo que, creo que esa es una parte extremadamente importante de poder llevar un debate de una manera satisfactoria. Es conocer las falacias en un tiempo en el que la mayoría de la gente conduce una línea argumentativa a punta de falacias. Ahora, el siguiente punto que tengo, tú me vas a decir qué piensas de este, es uso correcto de recursos lingüísticos, retórica y riqueza lingüística, riqueza del lenguaje. Em, Mira, Algo a difícil de ver. encontrar, ¿no? Sí, obviamente, no siempre vas a estar hablando con personas que van a tener un léxico, un vocabulario particularmente amplio y extenso. Eso no quiere decir que la persona no pueda tener puntos válidos. Y creo que mira, más que solo con el punto de uso de la lingüística y uso de no solo las palabras que utilices, sino la forma en la que las utilices y la confianza con la que hables me parece más importante inclusive que tener un vocabulario amplio, porque yo he escuchado a personas hablar que tienen un vocabulario amplio, que pudieran tener desde el punto de vista intelectual quizás mayor aprendizaje en idiomas que la persona con la que están debatiendo, pero si no tienen esa confianza y esa certeza, no logran vender sus ideas, no logran hacer creer que ellos de verdad creen lo que están diciendo. Y si la audiencia no cree que tú de verdad eres alguien que es experto en el tema, pues no te va a creer y va a empezar a dudar de todo lo que digas sin importar la validez del mismo. Ahora, a mi parecer, hay una distinción importante que hay que hacer en este tema. Mencionaste antes el tema de las falacias. Yo soy una persona que rara vez he dicho, estás cometiendo una falacia. La verdad es que no me gusta. La verdad es que no es solo que no me gusta, me parece totalmente irrelevante al momento de tener un debate el que tú nombres el tipo de falacia que está cometiendo la persona con la que estás debatiendo. ¿Por qué? Porque ese tipo de argumentativa aplica más para un escenario, digamos, diplomático o un escenario profesional, en el que tú, por ejemplo, estés en una competencia de debates, o estés en un debate presidencial, o estés ni siquiera en un Bueno, debate tal vez ni presidencial. siquiera, exacto, ni siquiera en un debate Exacto, sí, presidencial. sí. Pero aplicaría más para un tema en el que tú estés tratando de ganar el aspecto técnico de un Es, debate. Y desde el punto de vista de ganar el aspecto técnico de un debate, a mi parecer, es una, es una forma de debatir totalmente distinta a la forma en la que yo suelo debatir, que es yo quiero ganar en base a hacerle entender a las personas que están escuchando, tanto de mi audiencia como de la audiencia de la otra persona, si es que tiene, o simplemente del público en general, que mi punto es el correcto y que el punto de vista de la otra persona está equivocado. Y la forma más efectiva de hacer esto muchas veces resulta detrimental a lo que pudiera ser cómo ganar un debate desde el punto de vista técnico. Porque, por ejemplo, si tú te pusieras por el tema de nombrar falacias, bueno, la persona promedio probablemente ni siquiera sepa el significado de la palabra falacia para empezar. Entonces ya por ahí te estás metiendo en un terreno en el que te estás despegando del público en general. Segundo, estás aparentando ser una persona que busca excusas para no responder a la pregunta o para no ujú. responder al argumento. Así que yo lo que hago es algo que a mi parecer es más efectivo.
Cuando yo escucho que alguien me está dando, por ejemplo, una falsa equivalencia, yo no digo falsa equivalencia, yo no espero que la gente sepa una falsa equivalencia. Yo lo que digo es que explico qué significa y por qué lo que él está diciendo es una falsa equivalencia. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, mira, nosotros tenemos que ver a Venezuela y tenemos que compararla con Inglaterra. Yo te digo, bueno, no puedes compararlo por esta razón, por esta razón, por esta razón. Eso, a mi parecer, es mucho más productivo para conectar con la audiencia general que simplemente decir, no, eso es una falsa equivalencia. Y desde Suena ese hasta punto de infantil, vista, ¿no? exacto, exacto, y muchas veces yo también he dicho justamente eso, que es infantil que personas me digan a mí, porque mira, yo estoy seguro que si ustedes han visto debates míos, hay personas frecuentemente que en los comentarios dejan de comentario, Aquaviva comete la falacia de esto, pero no da el ejemplo. No dice qué fue lo que dije que fue esa falacia. No da el ejemplo de en qué momento cometí esa falacia de la que me acusa de haber cometido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las personas que vayan a leer eso van a decir, ok, estás lanzando una acusación, pero no estás mostrando dónde. No estás mostrando qué es lo que dijo que está mal, qué es lo que dijo que no es válido. Y por eso justamente es que me parece más efectivo el en lugar de señalar, el mostrar por qué está mal, el mostrar por qué está errado. Claro, es como mucho más efectivo simplemente si tú identificas la falacia, simplemente desmontala y ya, ¿no? Exacto. ¿Hay alguna falacia que tú encuentras? Obviamente las más comunes son los hombres de paja y los ad hominem, pero ¿hay alguna falacia que tú en debates encuentres más común aparte de esas dos? Yo personalmente creo que lo que más encuentro en conversaciones profundas acerca de un tema suelen ser las apelaciones al desastre y los non sequitur, que básicamente dices algo que no significa absolutamente nada. No sé qué encuentras tú. Bueno, pero te das cuenta de lo que acaba de pasar. Cuando tú dices las apelaciones al desastre y el non sequitur, te das cuenta de que el 95% de las personas que están escuchando no saben a qué te refieres. Mm, mm, Entonces, ese es justamente el problema. Y por eso ujú, es que si tú me preguntas qué tipo de falacias son más comunes, yo no te sabría responder porque yo no estoy pensando desde el punto de vista de que esto es una falacia de tal tipo, de tal tipo. Yo ujú. estoy pensando únicamente desde el punto de vista de este argumento está equivocado o no es válido y no es válido por estas razones. No estoy pensando categorizarlo de una forma que a mi parecer no me da nada a mí y no le da nada a la audiencia en general. Así que probablemente lo único que yo pudiera pensar desde ahorita mismo, pensándolo así en los últimos segundos, es algo que se suele presentar típicamente, que es tratar de desprestigiar y desmeritar la opinión de otra persona con externalidades o con factores que no vienen al caso. Eso es algo que me ocurre todos los días, en todo lo que digo, en todas las publicaciones, en todos los videos, absolutamente donde yo aparezca hablando de Venezuela, por ejemplo, van a haber personas que van a tratar de desmeritar lo que digo, no porque no tenga validez lo que digo, no porque puedan argumentar en contra de lo que estoy diciendo, sino porque únicamente yo no puedo decir esas cosas. Si las dijera otra persona, dadas unas circunstancias diferentes, ya sea de la ubicación geográfica, ya sea de la forma en la que habla, de la forma en la que se viste, del color de su piel, de cualquier cosa, sí tendría validez, pero porque las digo yo, no. Eso es probablemente lo más común y lo ha sido durante varios años ya. Claro, claro. Ahora, sí, tenía una que está relativamente conectada con esto, pero no me voy a parar mucho en ella porque ya básicamente la hablamos, pero es básicamente la composición gramatical al construir ideas, uso de conectores, o sea, la habilidad que tiene una persona para conectar ideas de una manera secuencial. Eso ya más o menos lo acabamos de discutir, pero me parece que es una manera, me parece que es un recurso esencial para poder llevar una discusión, un debate de una manera fluida. Ahora, esta probablemente te va a gustar, es la siguiente que... Ya va, un punto sobre eso, porque Ajá, obviamente eso sí, el poder formar una, como se dice en inglés, a thread of ideas, exacto. una línea de pensamiento, una línea de ideas, es algo que muy pocas personas pueden hacer en tiempo real. Probablemente la persona promedio, con un grado de educación básico, pudiera, si tuviera la cantidad de tiempo necesario, formar una línea de ideas coherente y pudiera hacerlo de una forma efectiva. Lo que es difícil es hacerlo en tiempo real cuando tienes que estar pensando no solo en que tienes que responder quizás a los puntos que se hayan mencionado a la De pregunta una que te manera haya realizado, coherente.
Exacto, sino que también cuando quieres ganar ese punto, si quieres ganar un argumento, tienes que también obviamente dar ejemplos de lo que estés diciendo. Me parece siempre efectivo dar ejemplos de por qué lo que dices es certero. Por eso es que los debates con personas como los libertarios o los comunistas son tan difíciles de tener, porque todo se basa en lo que pudiera ser sin ningún tipo de prueba real de que esto jamás haya ocurrido y jamás haya sucedido de la forma en la que ellos creen. Así que es básicamente discutir desde el punto de vista ideológico y no desde el punto de vista realista o histórico. Y a mi parecer ese tipo de debates son extremadamente cansones justamente por esto. Ahora, lo que a mi parecer es lo más importante que puede aprender una persona que quiere ganar argumentos y que quiere tener más confianza al momento de tener debates o discusiones, es empezar a tener en cuenta cuál es el punto inicial. Véanlo como tratar, como si son un guionista, un novelista tratando de hacer su próxima obra. Ustedes van a pensar en el inicio, en el punto central y en el final. Ustedes pueden llegar a esos puntos de la forma que quieran y se pueden ir por tangentes y se pueden ir por las ramas con tal de que las ramas aporten algo al punto al que quieren llegar y con tal, y esto es esencial, de que no se pierdan entre las ramas, que no se pierdan en el bosque, porque muchas veces yo he escuchado, y a mí me ha pasado esto varias veces, yo estoy tratando de hacer un punto, pero me distraigo en el camino a hacer el punto y se me olvida cuál era el punto y termino hablando sobre algo que supuestamente iba a ser un punto conector a la finalidad, pero termina siendo lo contrario, termina siendo lo que evita que pueda llegar al final. Sí, es lo que Y pasa eso es cuando se algo, piensa lateralmente. exacto, y eso es algo que me ha costado probablemente más que cualquier otra cosa poder controlar, porque yo soy una persona que estoy hablando en tiempo real y estoy pensando en 10 cosas Es, distintas al mismo tiempo es y pensamiento estoy crítico lateral. exacto, y estoy tratando de ver de qué forma puedo conectar esta cosa que se me acaba de ocurrir y que me parece importante mencionar a lo que quería mencionar originalmente. A veces funciona perfectamente bien, otras veces resulta que es contraproducente y me pierdo y no sé dónde estoy y no sé cómo llegar al punto al que quería llegar. ¿Qué crees tú que fundamentalmente construye esa habilidad para conectar ideas de una manera proficiente? Em, Porque yo, bueno, es verdad, yo he notado efectivamente que hay gente que es naturalmente mejor que otros en conectar cosas de una manera sólida. Y he visto esa capacidad no solo en gente que piensa lateralmente, sino en gente que piensa verticalmente también. sí, mira, la proficiencia que pueda tener una persona en tener la capacidad de irse por las ramas y volver al punto central depende ampliamente, en mi parecer, primero del dominio del lenguaje, porque es algo extremadamente importante saber cómo formular la idea que quieres formular. Eso es algo que me tomó bastante tiempo hacerlo y que hasta el día de hoy estoy lejos de tener la capacidad para hacer justamente eso en inglés, por ejemplo, que tengo en español. Por eso es que yo debates en inglés solo he tenido como 3 o 4. Es porque simplemente tengo el mismo conocimiento, no es que sé menos en inglés que en español, pero no tengo el dominio del idioma que tengo en español, por lo menos no de esta forma. Lo cual es irónico, ya que técnicamente hablando, o por lo menos así lo veo yo, mi vocabulario inglés es más extenso y está más refinado que el español. Se debe a que la gran mayoría de las cosas que me llevaron a saber leer inglés, a saber escribir en inglés, son, por ejemplo, libros. Todos los libros que he leído los he leído en inglés. Todas las series que veo y que he visto y películas que he visto las he visto en inglés. Así que tengo un vocabulario más amplio en inglés, pero no tengo la misma capacidad de poder formar en ideas formar en palabras las ideas que tengo. Así que muchas Ujú. veces, debido a no tener esa capacidad, no puedo expresar lo que quiero expresar por miedo principalmente a decir una palabra que no exista, por ejemplo, que es en inglés siempre es un temor para mí, utilizar una palabra que sea una traducción del español al inglés y sea un spanglish así, que eres ridículo por ello. Todavía Y pasa. se, exacto, y me pasa también en español. Me pasa también en español. En español yo a veces utilizo palabras que son Spanglish y no me doy cuenta, sino hasta que me lo hacen acotar en los comentarios. Em, pero justamente por eso es tan importante practicar. Por eso es que, a mi parecer, no hay nada mejor para aprender a discutir y para hablar, para aprender a hablar en general, que hacer videos en YouTube. O sea, es una portal
increíble Sí. para la práctica de la oratoria pública, increíble. Antes, piensen en esto, 2, 3 décadas atrás, si tú querías, por ejemplo, aprender a ser un orador porque querías ser alguien que trabajara en el mundo de las ventas, por ejemplo, ¿qué hacía el vendedor promedio? Se paraba frente al espejo y hablaba frente al espejo. Bueno, hoy en día tú tienes la ventaja de poder grabarte a ti mismo, ya sea en tu voz o grabarte en video, y poder escuchar la forma en la que hablas, poder ver cómo gesticulas, poder ver las expresiones que haces y poder ir refinando lo que te parece que deberías cambiar. Eso es algo esencial, es importantísimo, y eso es lo que más me ha ayudado a mí, poder llegar hasta el punto en el que puedo hablar con confianza como lo hago hoy. Pero para volver al punto inicial, que obviamente, otra tangente, para volver al punto inicial, me parece que primero está el dominio del idioma y segundo está el conocimiento. Mientras más conocimiento tengas, mientras más experiencia tengas, mientras más evidencia tengas, estadísticas, números, ejemplos, citas históricas, más conexiones vas a Hasta ahí poder vamos a hacer. llegar, ahí vamos a llegar, pues esos otros los puntos, pero sí. Exacto. Entonces vamos para allá. Entonces, vamos a Ahora, salir. te tengo uno que creo que este te va a gustar. Es conocimiento profundo de los memes, tanto de tu lado del argumento como del lado opuesto del argumento. Y por memes, para la gente que nos está escuchando y está viendo este video, por memes no me refiero a imágenes, fotos cómicas en internet. Por memes me refiero a piezas elementales de información, piezas básicas elementales de información, ya sea hasta incorrectas o no, que la gente repite por convención. ¿Qué te parece eso? Extremadamente importante. Extremadamente importante. Y muy importante que hicieras la distinción de que un meme no es solo la imagen cómica, como por ejemplo la que yo hice el día de hoy sobre nuestro querido líder Aguaidó en Facebook, eh, que me tomó bastante tiempo hacerlo. Por cierto, si lo has visto en mi página de Facebook, puse el monstruo de Stranger Things en la esquina izquierda, en la esquina derecha de la pantalla y nadie se ha dado cuenta hasta ahora. Van como Espero 2000 compartidas que... y nadie se ha dado cuenta. Y eso fue lo que más tiempo me tomó hacer porque tuve que mezclar las dos imágenes. Pero bueno, eso no es solo un meme. El meme también es, como dijiste ahorita, un argumento que se utilice con prevalencia en las discusiones o en los debates de la ideología con la cual quieras debatir. Por ejemplo, el argumento típico de muchos abortistas es el cuerpo de la mujer. Después tenemos argumentos que son prevalentes como es un parásito o como no es una vida. Ese tipo de argumentos, ¿verdad? Los tiene absolutamente toda ideología. Oh, Toda sí. ideología tiene sus argumentos mainstream, los que más Todos se los repiten. renglones de discusión tienden a tener sus memes tanto de un lado como del otro. Exactamente. Entonces es muy importante que los conozcas y que sepas cómo refutarlos. Porque miren, la cantidad de veces que debates que yo he tenido se han vuelto literalmente la réplica de justamente estos memes por parte de la persona con la que debato es innumerable. Así que es algo esencial conocerte de adelante para atrás, por lo menos los memes que pueda utilizar el otro lado. Totalmente. Bueno, y el tuyo también, en todo caso, porque te van a atacar. Si una buena persona, una persona proficiente debatiendo, también se va a saber los memes de tu lado. Ah, claro, pero obviamente si tú conoces las posturas de tu lado, deberías poderlas defender aún si no estás al tanto del meme que te puedan lanzar. Mm. Ahora, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Siguiendo con el siguiente, con el punto que continúa es la efectividad de la emocionalidad versus la factualidad en los debates. Es decir, ambos subsisten en el terreno de debate, tanto la emocionalidad como la factualidad. Ninguno de los dos se extingue. ¿Cuál crees tú que es más efectivo? Bueno, mira, aquí hay dos posturas que se pueden tener que son racionales y objetivas. Está la postura analítica, que estamos hablando una vez más de los debates más técnicos, donde la emocionalidad no aportaría absolutamente nada o aportaría una porción diminuta de lo que llevaría a la victoria del argumento, del punto o del debate en sí. Está el otro lado, que es el lado que va a aplicar para la mayoría de las personas, ya que no muchos van a estar teniendo debates que se ganen en tecnicismos, a menos de que, por ejemplo, seas un abogado. Y en tal caso, si eres un abogado, inclusive muchas veces se gana por la emocionalidad con el que des tu argumento, porque estás tratando efectivamente de convencer al panel de jurado. Y el panel de jurados son individuos comunes y corrientes. Así que, de cierta forma, caí en el ejemplo perfecto para el por qué es importante
importante dejar a un lado a veces los tecnicismos, los aspectos más técnicos que quizás sean más difíciles de entender y con los que sea más difícil obtener una conexión por parte de la persona promedio, para vender la idea de que tu cliente es inocente por medio de hacer una entrega oral, una entrega pública que sea intensa, que sea apasionada y que tú le vendas la idea de que la persona a la que representas es inocente. Por eso es que típicamente los mejores abogados suelen ser justamente los que mejor capacidad, no solo investigativa, no solo de análisis, sino mejor capacidad de convencimiento tienen. Ahora, desde ese punto de vista, a mi parecer que las emociones sí juegan un rol importante en el debate común, en el debate para la audiencia. Y se debe a que, pues mira, las personas suelen hacer una lectura tanto de tu lenguaje corporal como de tu lenguaje verbal, de lo que puedes estar diciendo. Ellos van a ver si te sientes nervioso, van a ver si te sientes estresado, si estás mostrando ira, si estás mostrando enfado, y van a tomar eso en cuenta cuando decidan, ok, esta persona quizás se veía insegura, así que probablemente ni siquiera esa persona cree lo que está diciendo. Y muchas veces esto pasa cuando hay una diferencia bastante dramática entre la imagen de dos personas, como por ejemplo lo pudo ser el debate que tuve yo con ese youtuber español que fue visto por muchas Con personas él, en... con ese. Exacto, exacto. Y ese debate fue visto por muchas personas y las personas que escucharon el debate, y esto es lo cómico, porque, y esto es el ejemplo perfecto, yo estaba en aquel momento teniendo el debate y yo recuerdo que cuando se terminó, yo voy a la sala de chat de Discord y yo escucho puros mensajes de personas diciendo, no, Acquaviva lo perdió, Acquaviva perdió el debate. Y yo como, ¿cómo lo perdí? O sea, el tipo no pudo dar ni un solo argumento, no pudo responder a nada. Y después yo me di cuenta de que lo que había pasado es que yo no me había dado cuenta que él tenía la cámara web puesta. Yo estaba únicamente escuchando su voz. Después, cuando yo voy a ver el video, lo que se ve en el video es que este youtuber está riéndose durante todo el debate, mientras que yo tengo los brazos cruzados y estoy molesto y estoy Mm, gritando en instancias. Ahora, eso, para las personas que son enanos mentales, obviamente significa que yo era el que estaba a la defensiva porque yo no tenía razón, mientras que se estaba burlando porque mis argumentos eran claro. tan ridículos. Así que para la persona que no sabía de lo que se estaba hablando y no podía llegar a la conclusión de quién tenía la razón objetivamente, debido al desconocimiento del tema, van a pensar que la razón la tenía él. Sin embargo, el contraste está con las personas que sí entienden del tema o que son más objetivas al punto de analizar este debate, y efectivamente podemos ver que si bien se tomó un año y pico, ahora la inmensa mayoría de los comentarios dicen que efectivamente gané el debate yo, pero eso es nada más para mostrar cómo algo puede parecer totalmente distinto para dos personas únicamente dependiendo en lo que esa persona esté dispuesto a tomar como más importante. Y a veces eso puede ser los argumentos y a veces eso puede ser la forma en la que te veas o la forma en la que hables. Así que a mi parecer hay que encontrar un balance en el que tú tengas una presentación adecuada para agradar a la mayor cantidad de personas posible y al mismo tiempo tengas los argumentos necesarios para poder ganar en mérito del argumento únicamente. Bueno, justamente me estoy acordando ahorita que estás diciendo eso, me estoy acordando de los debates presidenciales entre Trump y Hillary. Justamente ahí hubo una cantidad bien balanceada de emoción y de hechos, ¿no? Ya va, ¿qué fue esa última parte? Sí, no, que te estoy diciendo, me estoy justamente acordando de los debates presidenciales entre Ah, Trump claro, y claro, Hillary, ¿no? Eso fue claro. justamente un display de lo mismo. Ahora, una de las cosas que yo me he dado cuenta en el estilo, sobre todo el que tú tienes de llevar los debates, es em, el uso de lo que llaman los recursos asertóricos y los recursos apodípticos, ¿no? Eh, Voy a aclarar para los que están viendo esto, los recursos asertóricos y los recursos apodícticos son básicamente, asertóricos es cuando tú mencionas un hecho, ¿ok? Independientemente de lo controversial del hecho, es algo que es, ¿ok? Un recurso asertórico. Un recurso apodíptico, ¿ok? Es
una cosa que simplemente, que solo puede ser de una manera. Por ejemplo, 4 más 3 es 7. Eso es un recurso apoético. Pero es algo que tú utilizas con relativa frecuencia. ¿Tú crees que eso es importante? ¿Crees que eso te da una ventaja competitiva a la hora de argumentar? Bueno, creo que es importante que des un ejemplo porque aún con esa explicación estoy seguro que muchos no entendieron. Un argumento asertórico es cuando tú agarras y dices algo como, mira, tal conjunto de personas sobre representa tal comportamiento 5-1, por ejemplo. Independientemente de lo controversial que sea, es algo que es. Y eso es algo que se ha utilizado en bastantes discusiones. Exacto. Y un ejemplo del otro. Algo que solamente es de una manera. Por ejemplo, en el video el video que acabas de montar, donde tú hablabas de que independientemente de lo que piense la gente de ti, tienen que, no me acuerdo exactamente cómo fue que lo parafraseaste, pero dijiste que tienen que partir bajo la. Exacto. Exacto. Pues sí, mira, diciéndolo así, de esa forma, pues me parece que primero, si tú tienes evidencia objetiva, verificable, comprobable, que puedas traer un debate, pues mientras más mejor. Me ha parecido raro que varias veces personas me han acusado de utilizar demasiadas estadísticas. Es- Eso de verdad es increíble, ¿verdad? Porque no es como que yo estoy utilizando estadísticas de encuestas de opinión. Eso lo hago únicamente con temas que tienen que ver como el Islam, por ejemplo. Ujú, Más allá de eso, las estadísticas que uso son, por ejemplo, estadísticas de criminalidad que vienen de ujú. entidades como el FBI. Así que en tal caso son evidencia, es evidencia objetiva, es evidencia empírica. Así que me parece raro que algunas personas vean eso como un uso injusto en un debate, me parece sumamente raro, pero siempre deberías estar preparado con evidencia que pueda ser, que no pueda ser refutada, básicamente. Ahora, el otro lado es, hay ciertas cosas que si bien no pueden ser comprobadas, es muy difícil que las puedas refutar si tú te aseguras de que sea algo que sea razonable y que sea lógico. Porque si algo es razonable y lógico, pues la mayoría de las personas deberían verlo de esa misma forma. O si no, pues efectivamente no sería razonable, no sería lógico. Es como, por ejemplo, si yo te digo que tú tienes más posibilidades de ahogarte si te metes al agua, la mayoría de las personas estarían de acuerdo con eso porque es razonable y es lógico. Así que desde ese punto de vista, yo utilizo este tipo de argumentos cuando hay cosas que no puedo comprobar de otra forma, pero que es el argumento lógico en dichas circunstancias, Exacto. como por ejemplo Eso en el es un video. argumento asertórico, exactamente. Entonces, en el video, el ejemplo que yo doy es porque sin importar lo que se pueda opinar de mí, la idea tendría que ser que si yo tengo interés de ser presidente en Venezuela, pues mi interés tiene que estar también sumido en que el régimen salga del poder para que yo pueda tener la posibilidad de llegar a ser presidente, de siquiera hacer campaña, de siquiera volver al país. Así que ese argumento es razonable y lógico, y para la persona promedio sería muy difícil refutarlo. ¿De qué forma se pudiera refutar algo como eso? Pudieran entonces decir, bueno, sí, pero la realidad es que tú no tienes interés de verdad en ser presidente, tú únicamente tienes interés en ayudar al régimen. Y en tal caso responderías a ese argumento utilizando ejemplos de las instancias en las que hayas ido en contra del régimen y lo harías de esa forma. Pero a mi parecer esa clase de argumentos ayudan a veces para tratar de darle un argumento que quizás no pudieras sacar de otra forma a una persona para venderle una idea y hacerla creer que esta efectivamente es la idea lógica y coherente dentro de ese argumento. Bueno, de hecho acabas de rasar medianamente en los últimos dos puntos que tenía planeado para la discusión, que uno de ellos es justamente el lado oscuro de los debates, que es lo que yo he llamado el bluffing y las medias verdades. ¿Qué opinas tú? Mira, Que tú a veces de depende. todos lados tú metes un bluff, de alguna manera. Claro, claro, claro. Mira, es que ¿quién es totalmente honesto? ¿A quién que tú escuches
Y no estoy siquiera hablando de política. Mm, Pero a quien que tú escuches o vayas a escuchar en algún momento de tu vida, quizás a tu madre. Quizás tu madre sea totalmente honesta contigo. Y probablemente ni siquiera eso. Porque si tú le preguntas, mamá, yo soy apuesto. Ella te va a decir, tú eres el más apuesto del mundo, hijo. esa es Y la definición perfecta de un conflicto de intereses, sí. bueno, y puede ser tremendo troll que debería vivir bajo un puente. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, nunca se va a decir absolutamente toda la verdad. Y un ejemplo de esto es el hecho de que estemos bajo redes sociales en las que no puedes decir toda la verdad. O sea, ¿qué hubiera pasado si en el final de este video que hice ayer, cuando empiezo a hablar de que se debería hacer un decreto de guerra-muerte, sí, de verdad, no hay ninguna otra salida? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera entrado en detalle en algunos puntos un poquito más picantes, como por ejemplo el hecho, y aprovecho que estamos en tu canal y que esto lo va a promocionar directo en tu canal, así que mira, camarada, si a ti te suspenden de YouTube, no es culpa mía, ¿ok? Pero, pero mira, por ejemplo, a mi parecer, una de las primeras cosas que yo haría de poder tomar el poder ahora, y es una de las cosas más lamentables de no poder hacerlo ahora después del régimen oficialista, una de las cosas que yo haría es, yo sentenciaría a muerte, a una ejecución pública en cadena nacional de televisión, en una plaza pública, a los altos dirigentes del oficialismo y a los altos dirigentes de la MUD, por traición a la patria. Porque cualquier otro país del mundo tiene pena capital por esa traición. Y a mí me parece personas como Ramos Ayub son personas que han traicionado a la patria. Traicionaron a la población haciéndoles creer que tenían su mejor interés en mente. Se aprovecharon de que las personas depositaron su esperanza y su confianza en ellos y son responsables directos e indirectos de la muerte de miles de venezolanos. Así que yo haría un evento de esto. Sería un momento de catarsis nacional. Que las personas pudieran ir y lanzarle tomates a los cuerpos de Maduro, de Diosdado, de estas personas que tanto daño y tanta muerte han ocasionado en Venezuela. Pero eso obviamente yo lo digo y bueno, primero no me aprueben el anuncio en Google y segundo Exacto. probablemente un copyright strike por violencia. Entonces muchas veces tenemos que hacer los discursos y tenemos que dar las opiniones teniendo en cuenta dónde las estamos dando, teniendo en cuenta lo que son las limitaciones de las plataformas y lo que son las limitaciones de lo que se pueda entender en base a un video o un tweet. Porque imagínate tú puedes dar una opinión sobre el Islam en un tweet y tienes que 200 caracteres, lo que sea el límite ahorita. ¿Acaso tú de verdad puedes explicar lo que tú piensas y la forma en la que lo piensas y por qué piensas de esa forma en un tweet? No, pero mucha gente puede interpretar que tú quieres que todos los musulmanes sean enviados a la hoguera. Y ese es el problema. Ese es el problema. Que no es lo que estamos diciendo que queremos Claro, hacer, claro que señores, no, que pero quede muy claro. justamente por eso es que se presta a la malinterpretación debido a la Exacto. forma en la que paquetamos estas ideas. Sí, no, yo mismo tengo que reconocer que a veces yo meto uno que otro bluff por ahí en discusiones, así que, ¿cómo es que dice el dicho? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y es que ese es el problema, o sea, no me parece necesariamente algo malo, porque mira, te voy a poner un ejemplo, que no tenga que ver con guerra, muerte y nada de eso, ¿ok? Vamos a tratar de rescatar el canal. Eh, a mi parecer, ¿verdad? Hay un argumento que se puede dar de que lo que está pasando actualmente en Venezuela es culpa de la generación que votó por Chávez y que permitió que Chávez llegara al poder. La gente que era adulta en la etapa en la que Chávez estaba haciendo metástasis en Ujú. Venezuela y no hicieron nada por rescatar la situación antes de que fuera muy tarde. ¿Por qué? Porque estaban tan sumidos en su propio interés económico, en su propio interés personal. Así que se pudiera hacer un caso muy fuerte, para culpar directamente de lo que está pasando actualmente en Venezuela a muchísimas personas que hoy se hacen ver como personajes opositores. Un ejemplo de esto es, yo extendí la audiencia de mi publicidad para el video que hice ayer en Facebook por primera vez para personas de más de 40 años. Esto es algo que nunca antes había hecho. Ahora, si ustedes se pasan por ese video en mi página de Facebook, hay centenares de comentarios de personas de 45 en adelante
que son los comentarios más repulsivos que me han llegado en masa en mucho tiempo. Y estos son provenientes de adultos mayores, personas de 55, 60, 65 años, llamándome maricón, Yo he homosexual. visto la mayoría de eso, sí, es una desgracia. Yo he visto Una la mayoría. vaina horrible, o sea, una vaina asquerosa. Una vaina que si ustedes fueran a tomar los comentarios, ustedes pensarían que en el video yo dije que se deberían morir todos. Increíble, Exacto. increíble. Cuando el video es un video que es un mensaje a Guaidó pidiéndole honestidad, que le diga la verdad a los venezolanos. Irónico, ¿no? Exacto, Irónico. exacto. Entonces, nosotros pudiéramos hacer un caso y yo pudiera decir, ¿saben qué? Ustedes son los culpables y yo me alegro de que ustedes estén pasando por las penurias por las que están pasando. Ahora, ¿acaso eso sería productivo de alguna forma? ¿Acaso eso sería provechoso, beneficioso para cualquier persona? ¿Qué daría eso? A ellos no les va a dar nada, no les va a quitar nada tampoco. ¿Que se van a sentir culpables acaso? ¿A mí qué va a hacer? Va a evitar que yo tenga el apoyo de esas personas. Al país que pudiera ser, que los jóvenes le tengan resentimiento a los viejos. Entonces te das cuenta, no deja de ser cierto, sigue siendo verdad y aplicable para muchas de estas personas, pero ¿qué sentido tiene decirlo? ¿Qué hace eso para beneficiar a cualquier parte? Y eso es justamente un ejemplo de cuando tú pudieras dar una media verdad. Excelente, ¿no? Perfecto. Mira, el último que tengo, que ya más o menos lo mencionaste, pero lo voy a comentar igual, porque ya más o menos rasamos ese punto, es el manejo de fuentes literarias y estadísticas y conocimiento básico de estadística, ¿no? Y con estadística quiero decir cosas como, por ejemplo, el averaje, la mediana, la desviación estándar, que es una distribución normal. Creo que eso a veces ayuda también. Claro, si tú no sabes analizar una estadística y no entiendes cómo se sacan las estadísticas, obviamente va a ser casi imposible refutar una. Y ustedes O tienen que sea, cosas entender tan algo. sencillas como poder reconocer cuando tú estás hablando de que en averaje tal cosa es cierta. Exactamente. Y tienen que entender algo. Si ustedes no entienden cómo funcionan las estadísticas y ustedes no entienden cómo se puede manipular una estadística, que una vez más, por eso es que mencioné hace rato que las estadísticas que yo suelo utilizar son, por ejemplo, estadísticas de criminalidad que vienen de agencias oficiales y muestran únicamente la tasa de crímenes y por quién son cometidos. Ese tipo de estadísticas, a menos de que la entidad en sí sea corrupta y esté mintiendo, no se pueden manipular, no se prestan a la manipulación porque es algo blanco y negro. Y no estoy tratando de decir Sí. nada Yo- yo- racista ahí. Ese- ahora, ya eso ahora, sería otro tema de otros 40 minutos de es debate, algo pues. blanco y gris, ¿ok? Es algo blanco y gris. Ok, Pero, sí, ajá. pero, pero, pero para las estadísticas que sí se pueden manipular y debido a eso hay que estar muy pendientes con respecto a estas y hay que saberlas refutar, son, por ejemplo, la más popular, la de que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres. Por cierto. Exacto, pero esa estadística, debido a que la estadística como tal es certera, que las mujeres ganan menos que los hombres, se puede decir, no es una mentira, es cierto, el estudio existe, la estadística es verificablemente cierta. Mm, El problema y la forma en la que se presta la mala interpretación y a la manipulación de parte del movimiento feminista y los izquierdistas en general es que se ignoran todas las circunstancias que llevan a que esta diferencia exista. Y cuando tú ignoras todas las circunstancias que llevan a que algo no sea igual a otra cosa, tú estás obviando todo lo que llevó a que la diferencia existiera y estás únicamente haciendo el God of the Gaps, que es exacto. llenar ese espacio con tu propia agenda política. Que esta diferencia existe porque los hombres son misógenos, porque el patriarcado, cuando la realidad es que tiene que ver con distintos grados de educación, distintas carreras escogidas, distintas horas laborales, distintas capacidades para pedir aumentos salariales, etcétera, y etcétera. Así que es sumamente Que importante entender. por cierto, al que le interese ese tema, yo hice un video diferente al respecto, pero al que le interese ese tema, justamente esa estadística que menciona esos números, la siguiente oración luego de que dice que las mujeres ganan menos que los hombres, explica que
no están tomadas en cuenta todas las variables, que está en el mismo párrafo, dice, no están tomadas en cuenta todas las variables que explican el fenómeno que nosotros estamos reportando en este trabajo, que por cierto es la estadística del Departamento del Trabajo en los Estados Unidos 2009, que es de donde justamente salió el meme de la brecha salarial. Exacto, y ese es otro ejemplo de cómo se puede utilizar una media verdad al momento en el que dan el número y la diferencia, pero no mencionan lo que viene después. Sin embargo, eso es válido. Es válido que lo hagan. Sí. ¿Sabes por qué? Porque cae la responsabilidad sobre nosotros el saber de lo que ellos están hablando, más de lo que ellos saben de lo que están hablando. Por eso es que yo siempre he dicho, si tú quieres tener un debate y quieres tener la certeza de que lo vas a poder ganar o te vas a poder defender de la mejor forma posible, tú tienes que tener la capacidad de tener el debate tanto de un lado como del otro. Tú tienes que tener la capacidad de dar los argumentos más fuertes que pueda dar la otra persona en tu contra y de dar los argumentos más fuertes que puedas dar tú en contra de los argumentos de la otra persona. Cuando tú domines ese tema, que únicamente se domina por medio de estudiar al otro lado, de ver lo que ellos ven, de leer lo que ellos leen, de escuchar a las personas que ellos escuchan, por eso es tan importante ver, sin importar lo doloroso que pueda ser, ver portales izquierdistas, leer The Washington Post, Si leer quieres que te Huffington sangren Post. los ojos, por favor. Tienen que hacerlo, porque de aquí es donde saquen su información la mayoría de las personas que van a estar argumentando en su contra. Así que ustedes tienen que saber de dónde viene para poderlo refutar de la mejor forma. Es decir, señores, a ponerse a ver activamente a The Young Turks. ¿Okay? Exactamente. A ver The Young Turks, a ver CNN, a leer The Guardian. Exactamente. Bueno, esos son todos los puntos que yo tengo. Cosas que quieras agregar antes de finalizar este grandioso sumario de debates sobre debates. Bueno, espero que hayan podido sacar algo de valor de esta charla. Espero que hayan aprendido a ser mejores debatientes. Y recuerden, un debate no es un debate a menos de que alguien salga llorando. Hasta la próxima, mi gente. Paz.